Aquí decimos qué, lo que y en qué usted está. Sí, señores, los dominicanos son pioneros en todo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y por qué será? Muchos dominicanos emigraron a la zona oriental de Cuba. Muy importante, familia. Esto muestra la historia de sangre entrelazada entre Cuba y República Dominicana. ¿Por qué los dominicanos hablan así? Porque los dominicanos hablan de esta manera. Hola, ¿qué tal, mi gente? Ningún hola. El dominicano no dice eso. Aquí decimos qué, lo que y en qué usted está. Comanito, ¿qué es lo que, compay? El dominicano no dice pasta dental. Pate diente. No, pata de diente. No. Pate diente. ¿Y a este? ¿Quién lo patrocina? Sí, ya sé, me dirás, débil por la influencia de las Islas Canarias y de los andaluces, pero familia, los cubanos también tuvieron esta influencia. Entonces, ¿por qué los dominicanos hablan diferente en comparación a los cubanos? Esto es una historia de acentos, evolución y influencia. A pesar que tanto la República Dominicana como Cuba fueron colonias españolas, las dos tuvieron influencias similares de andaluces y de las Islas Canarias. Pero a pesar de esto, su forma de hablar el español tiene diferencias notables. En este video exploraremos las razones históricas, sociales y lingüísticas que han llevado a estas divergencias. Orígenes comunes, la colonización española y su influencia. Colonización temprana. La República Dominicana fue el primer asentamiento español permanente en 1493 cuando se fundó la Isabela, porque sabemos que en 1492 se fundó el fuerte en Navidad con los restos de la Santa María, pero no fue permanente porque fue destruido por los taínos. El asentamiento en la Isabela se convirtió en el punto de partida donde saldrían todas las demás expediciones a la conquista del Nuevo Mundo. Y a modo de dato, ahí fue donde se creó el primer obispado, la primera capitanía general y la primera real audiencia. Sí, señores, los dominicanos son pioneros en todo. Esto significa que la influencia lingüística española comenzó muy temprano ahí, principalmente con andaluces y canarios que se establecieron en ambas islas. En el caso de Cuba, fue colonizada 2 décadas después, y aunque te parezca poco, ya en esos años se habían establecido ciertos patrones que no se repitieron en Cuba. Y esto fue uno de los factores que contribuyen a la diferencia en la forma de hablar entre dominicanos y cubanos. Algunas palabras de esta influencia de los canarios es que al autobús se le dice guagua y en vez de decir cacahuate se le dice maní, así como los canarios lo dicen. Mírala, ahí viene, sí señor, ahí viene la guaguita. ¿Y qué quieren ustedes? Aquellos de abajo que están gritando de que si ellos la van a coger. Mi niña, estos son plátanos, no son bananas. Y tú eres polla boba, si te avergüenza de ser canaria. Coño, me supo. La S se suele omitir bastante. También la vocalización es muy parecida a los canarios y andaluces, que se refleja hasta en las dos islas. Influencia africana y otras lenguas, esclavitud y diversidad africana. Ambas islas recibieron esclavos africanos, pero no en la misma proporción, no en la misma cantidad. Además que las etnias también eran variadas y esto influyó en el lenguaje y en la cultura. De hecho, fue Cuba el país que recibió más esclavos africanos, mientras que en la española la esclavitud tuvo un auge temprano y después decayó mucho. En Cuba, el boom azucarero provocó una importación de esclavos masiva y muchos provenían de África Occidental. Además, la esclavitud en Cuba se mantuvo hasta 1886, más tarde que en la República Dominicana, y Cuba fue la última colonia española en abolir la esclavitud. En Cuba, la influencia africana es bastante notable, hasta en el léxico y hasta en la religión, desafortunadamente. La República Dominicana, aunque también tuvo una significativa población africana, la influencia lingüística directa es menos evidente. Vemos un fenómeno principal en la República Dominicana donde se suele cambiar la R por la L. Por ejemplo, en vez de decir puerta, dicen puerta. Y también ocurre una elisión. En Cuba hay elisión de la R y la L. O sea, que se comen la R o la L al final de la sílaba o palabra.
vocalización o debilitamiento, ya que a veces en vez de comerse las consonantes, se convierten en vocal suave o sonido intermedio. Pero normalmente, ¿a dónde vamos? Y de hecho, esto es muy común en La Habana. En vez de decir algo, decimos algo, verdad, verdad, parque, parque, volver, volver. De hecho, señores, yo diciendo estas palabras, debo confesar que me cuesta un poquito de trabajo. Tengo que hablar bien lento para poder decirla muy bien. También ocurre un fenómeno donde se cambia la L por la R y es más común en Oriente. Este tipo de elisión es completamente normal, no es un error, sino una variedad dialéctica reconocida por la lingüística. Ambas islas desarrollaron vocabulario único, familia. No hay por qué avergonzarse. Uno tiene que estar orgulloso de nuestras raíces. Pero déjenme decirle una cosa que me da bastante curiosidad. Hay bastante parecido entre los orientales cubanos y los dominicanos. Y esto tiene raíces profundas. De hecho, yo reaccionando a la República Dominicana, muchas personas me han dicho, los verdaderos dominicanos de Cuba son los orientales. ¿Y por qué será? Los canarios influyeron mucho en ambas zonas, pero sobre todo se asentaron en zonas rurales y en el oriente cubano, igual que en casi toda República Dominicana. También muchos dominicanos emigraron a la zona oriental de Cuba, sobre todo a Santiago de Cuba, Guantánamo, Baracoa y Holguín. Incluso hay registro de comunidades dominicanas muy fuertes en el oriente de Cuba, que mantuvieron su acento, costumbres y forma de hablar. El oriente cubano tuvo más aislamiento del centro del poder colonial en La Habana y preservó mucho mejor los rasgos lingüísticos traídos por los canarios y dominicanos. En Cuba, especialmente en zonas urbanas y occidentales, hay entonaciones más nasales. En cambio, en la República Dominicana, el acento dominicano mantuvo más fuerza del español atlántico, o sea, canario y andaluces, sin esa nasalización. Y también se suele ver en el oriente cubano cómo hay muchas personas con ascendencia dominicana. Un ejemplo bien clave es Antonio Maceo, el llamado Titán de Bronce en Cuba. Este hombre tenía ascendencia dominicana y esto muestra, muy importante familia, esto muestra la historia de sangre entrelazada entre Cuba y República Dominicana. Yo debo tener un dominicano por ahí. Las políticas lingüísticas y educativas en cada país también influyeron en la estandarización y preservación de ciertos rasgos dialectales. Aunque Cuba y República Dominicana comparten raíces coloniales y ciertas influencias lingüísticas, una combinación de factores históricos, sociales y culturales han llevado al desarrollo de acentos y formas de hablar distintas. Estas diferencias enriquecen la diversidad del español caribeño y refleja la identidad única de cada nación. Sin duda, los cubanos y los dominicanos somos el final, mi amor. Y la verdad que me da bastante curiosidad esto, señor, este tema. Y yo dije, yo tengo que investigar sobre esto porque me causa mucha curiosidad, familia, porque obviamente somos colonias españolas, o mejor dicho, fuimos colonias españolas, también vinieron canarios aquí, y por qué es que los cubanos hablamos de esta manera y los dominicanos así, y sobre todo las personas de la parte oriental de Cuba. La verdad que este video me encantó. Si te gustó, a ti también regálame tu like y dime si sabías sobre esto. Sin más que decir, me despido de ustedes enviándole muchas bendiciones y recuerda compartirlo. ¡Mua!